Vamos a estar hablando acerca de la oración. La serie se llama Camino al Pentecostés, orando camino a Pentecostés. Pero el día de hoy, yo quiero hablarle el día de hoy, hermanos, del poder de una iglesia que ora. El poder de una iglesia que ora. De una iglesia que está orando, de una iglesia que está buscando al Señor. Abra su Biblia ahí en Hechos capítulo 12. Vamos a estar viendo, ¿verdad? Casi todo el capítulo. Y vamos a ver qué nos habla el Señor el día de hoy. De qué manera el Señor quiere que nosotros oremos, que nosotros lo busquemos. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, si a ustedes en algún momento han soñado, ¿verdad? O les ha pasado algo que no están seguros si es un sueño o es una realidad. ¿Alguna vez le ha pasado? Que quizás le ha pasado algo tan bueno que casi que dice, pellízcame, ¿verdad? Porque no sé si esto es un sueño o esto es una realidad. Que a veces pasan cosas tan bonitas en nuestras vidas que no estamos seguros, o estoy soñando o esto es cierto. Imagínese, se levantó usted en la mañana y el desayuno está preparado ahí, hermano. Plátanos fritos, frijoles negros, no, ¿verdad? Y todo lo que usted, ¿verdad? Lo que usted le gusta está allí preparado. Y hermanos, algo que usted se emociona y dice, ¿será cierto eso? ¿Será que estoy soñando? ¿No? Entonces, hermanos, algo así le pasó a Pedro. Pedro estaba pasando por situaciones difíciles. La iglesia estaba pasando por situaciones difíciles. La palabra del Señor dice en el capítulo 12, verso 1, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Tomó a espada a Jacobo, hermano de Juan, y mató a espada, imagínense, a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que estaba allí, que había agradado esto a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto está interesante. ¿Por qué? Porque Pedro era clave en la iglesia. Pedro era clave. Recuerde, ¿quién dijo la hermana que se había puesto de pie y había dado el primer sermón? Fue Pedro. Entonces Pedro era clave, ¿verdad? Para que estos locos se tranquilizaran, que estos cristianos ya dejaran de andar con esa bulla. La clave era Pedro. Y dice la palabra del Señor en el verso 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, mire esto me llamó la atención, hermanos, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero mire esto, hermano, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Hacía oración sin cesar. ¿Cuántos creen que la oración es poderosa? ¿Usted cree que la oración es poderosa? Mire esto me llama la atención. ¿Qué pasa si hay mucha oración? Hay mucho poder. Si hay mucha oración, hay mucho poder. Pero ¿qué pasa si hay poca oración? ¿Y qué pasa si no hay oración? Sencillo, ¿no cree? Mucha oración, usted me responde el resto, ¿ok? ¿Ya? ¿Listos? Bueno, mucha oración, poca oración, nada de oración. Tremendo, ¿no? Y así funciona. Como iglesia, si hay mucha oración, va a haber mucho poder. Personalmente, de la misma manera. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que la oración es un arma poderosa. ¿Cuánto lo creen? La oración es un arma poderosa. Y mire, hermanos, mire el verso 6.
La palabra del Señor dice que cuando Herodes lo iba a sacar, en aquella misma noche, estaba Pedro. ¿Qué cree usted que estaba haciendo Pedro? Mire de a Pedrito usted. Se quedó dormido en la oración. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro estaba durmiendo. Iba a decir igual que algunos, pero mire, el día de hoy ninguno usted. Eso es bueno, ya vamos bien, ya vamos bien. Mire, Pedro estaba durmiendo y ahorita vamos a entender por qué. Entre dos soldados sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaban allí, hermanos, imagínese usted que habían 4 grupos, se lo dije anteriormente, los estaban cuidando en la puerta, tenía cadenas y ahora Pedro estaba durmiendo. ¿Y la iglesia qué estaba haciendo? Como que si no cuadra esto, ¿no creen ustedes? Algo está mal, ¿no? ¿Me está siguiendo o no? Mire, la iglesia ¿qué estaba haciendo? ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Que Pedro no. Él debería de haber puesto el ejemplo de estar. Pero ¿sabe qué encuentro aquí, hermanos? Que la oración produce paz en medio de circunstancias difíciles. Hermanos, si al estar nosotros en los zapatos, en las sandalias de Pedro, comiéndonos las uñas, no preocupado, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Con qué me irán a volar la cabeza? ¿Será que va a ser una espada? ¿Será que de un solo voy a quedar ahí? Porque eso estaba pasando, hermano. Pedro estaba realmente, prácticamente estaba condenado a muerte. Si habían hecho eso con Jacobo, si antes habían apedreado a otro discípulo, ¿cómo se llamaba ese discípulo? Esteban. Lo habían matado a pedradas a Esteban. Y él, uno de los que se pone a predicar ahí, se convierte mucha gente. Hermanos, estaba condenado a la muerte. Estando condenado a la muerte, habiendo muchos soldados ahí alrededor de él, tenía cadenas. Solo estaban esperando que pasara la Pascua. Mire, qué buenos, ¿verdad? Solo iban a celebrar la Pascua y después lo mataban. Lo entregaba a los judíos y él ya sabía que iban a hacer los judíos con él. Pero Pedro estaba durmiendo. Mire, hermanos, es interesante poder ver por qué él estaba durmiendo. ¿Sabe que la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 4, verso 6? Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acciones de gracias. Mira, hermanos, el verso 7. El verso 7 dice, ¿y la paz de quién? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Este es el resultado de la oración. Aquí estamos viendo dos cosas interesantes. La iglesia estaba haciendo lo que debía de hacer. La iglesia estaba orando. La iglesia, podríamos decirle, la iglesia estaba en vigilia. La iglesia estaba ya clamando por la vida de Pedro. Ya habían visto varios hermanos de ellos morir, pero ahora ellos estaban clamando porque tenían una fe puesta en el Señor Jesucristo. Sabía que Dios podía obrar un milagro en la vida de Pedro. Creían que Dios podía hacer algo y ellos estaban en oración, hermanos. Y allí ya estaba el Señor respondiendo la oración de aquella iglesia. Antes de que Pedro saliera de aquel lugar, Dios ya estaba respondiendo la oración. ¿Por qué? Porque Dios estaba poniendo paz en medio de la tormenta, en medio de la desesperación, en medio de saber que iba a perder la vida.
Él estaba tranquilo durmiendo. ¿Sabe que eso solo Dios lo puede hacer? Solo Dios puede poner esa paz en nuestros corazones. Hermanos, muchas veces, ¿no es cierto que cuando el trabajo baja ya estamos preocupados? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y la comida? ¿Y qué tal si? Y empezamos, ¿qué tal si? ¿No? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa lo otro? Y empezamos, hermano. ¿Qué tal si la guerra? ¿Qué tal si el COVID? ¿Qué tal? Y empezamos, hermanos, y no dormimos. ¿Alguna vez usted ha perdido el sueño? Muchas, ¿verdad? Ese quiere decir muchas, ¿cierto? Lo traduzco. Muchas veces perdemos el sueño, perdemos la paz, perdemos el gozo. Y es más, hasta nos ponemos a pelear con todo lo que encontramos, ¿cierto? Mire, Pedro no dice que estaba maltratando a los guardias. No les estaba diciendo, hey, suélteme, ustedes son malos, se van a ir al infierno, se van a hacer. No estaba diciéndoles eso. Él estaba tranquilo durmiendo. Me imagino que Pedro oró, le dijo, Señor, en tus manos está mi vida, ¿verdad? Mejor me duermo un rato, ¿no? Ya después tú vas a hacer algo, pero mi vida está en tus manos. Y Pedro se durmió. ¿Sabe, hermano? Ahí estaba la respuesta de lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, muchas veces estamos pasando nosotros situaciones difíciles. ¿Sabe que necesitamos pedirle al Señor que nos dé paz? Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga a nuestros corazones, guarde nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué pasa el entendimiento? ¿Sabe por qué? Porque nuestro entendimiento no dice, preocúpate. Su entendimiento dice, no, levántate, piensa, a ver, piensa, ¿no? Como las caricaturas o las películas, ¿no? Está ahí, piensa, a ver, vamos, Juanito. Vamos, Pedro, piensa bien, ¿qué vas a hacer? ¿No? Imagínese Pedro ahí. Y hermano, ni podía siquiera caminar y dar vueltas, ¿no? Estaba atado, estaba encadenado. Y piensa, ¿qué vas a hacer ahora, Pedro? A ver algo, a ver. Hermano, no. Ahí es cuando nosotros, en medio de las circunstancias complicadas, es donde dejamos que Dios obre. Pero después que oramos, tampoco no podemos irnos, ¿no? Ay, como dijo el pastor, que orar ni que nada, me voy a poner a dormir, ¿no? Hermano, esto viene después de la oración. Esto viene después de una búsqueda de la presencia del Señor. Y es ahí cuando hay paz. Y es ahí, hermanos, muchas veces hay personas que no pueden ni comer cuando están preocupados, ¿cierto? Preocupados o enojados, una de dos, ¿no? Se va hasta el hambre, ¿verdad, hermano? Nos roba el hambre, la paz, todo. Pero ¿sabe? Pedro estaba tranquilo porque Pedro sabía quién estaba con él. Porque había una iglesia que estaba orando. Había una iglesia, hermano, que estaba allí y Dios trajo paz. Ahora, podemos hacernos una pregunta el día de hoy. La pregunta que quiero que nos hagamos el día de hoy, primero es, ¿estoy orando como debo de orar? Pregúntese usted mismo, ¿estoy orando como debo de orar? ¿Por qué no hay paz en mi corazón en medio de la tormenta? ¿Por qué vivo preocupado? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me caigo de un avión? ¿Verdad? Y nunca se sube en un avión. Y empezamos, hermano, ¿y qué tal si esto? ¿Estoy orando como debo de orar? Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Dígaselo, por favor, hermano. Dígaselo. Busque a alguien ahí, al que está a la par suya, hermano. No se va a enojar el día de hoy. ¿Estás orando como debes de orar? Dígaselo, mírelo a los ojos, hermano. Aproveche este tiempo. ¿Estás orando? Pregúnteselo. ¿Estás orando como debes de orar? Mire, si le da a usted pena, yo lo hago por usted. ¿Está orando como debe de orar? Los de este lado, ¿está orando como debe de orar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos.
Tenemos que confrontarnos. Estoy orando como yo debo de orar. Y hermanos, ahora viene para todos. Digámoslo juntos, ¿qué les parece? ¿Estamos orando como debemos de orar? Amado hermano, estamos buscando a Dios como debemos de buscarlo. ¿Por qué no hay paz en mi corazón? ¿Por qué vivo angustiado? Y mire, y ese pasaje dice, por nada estéis afanosos, afanados, ¿no? Preocupados, angustiados, por nada. Por nada estéis preocupados, sino que dice, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿delante de quién? Delante de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Es la manera que nosotros debemos, hermanos, de continuar, de no estar afanados, no estar preocupados, sino que podamos, hermano, presentarle al Señor nuestras oraciones. ¿Y qué pasó después de esto? Verso 7. Y he aquí se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, ¿qué le dijo? Levántate pronto. Y las cadenas se cayeron, hermanos. Las cadenas se cayeron. Amados hermanos, cuando el Señor viene a nuestras vidas, las cadenas se caen. Las cadenas se caen y mire esto, hermano, eso está tremendo. El ángel viene y le dice, levántate, ¿cierto? Entonces, levántate pronto, levántate pronto. Hay muchas veces, hermanos, que queremos que el Señor haga todo, que el Señor se encargue de todo. Ay, Señor, aquí estoy acostado, ¿verdad? Ahí haz todo, Señor. Si tú quieres, levántame, ¿verdad? Y pon mi camisa y todo y sácame de aquí, Señor. Mire, el Señor estaba con él. El Señor le dice, levántate, obra el milagro y las cadenas se caen. Pero después de eso, hermano, le dice, ahora cíñete, ahora ponte la ropa. Ponte la ropa y camina, vamos, caminemos, salgamos de aquí. ¿Sabe qué pasa muchas veces, hermano? La iglesia está orando por usted. Usted ha pedido peticiones, ha pedido que intercedan por usted. Y cuando el Señor viene y hace ese milagro, el Señor pone paz en su corazón. El Señor rompe las cadenas y ahora le dice, levántate. ¿Y sabe qué pasa? Nos quedamos sentados todavía. Y nos quedamos ahí sentados. Ay, Señor, es que estoy mal, muy mal, ¿verdad? Y ahí nos queremos quedar. Pero el Señor le dice, levántate, tus cadenas se cayeron. ¿A cuántos se le han caído las cadenas? Amén. Hermanos, las cadenas ya se cayeron. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Somos libres. Somos libres por la sangre de Cristo. Somos libres por el milagro que el Señor hace en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Actuemos ahora, levantémonos. Y el Señor dice, ahora levántate, ponte la ropa y ahora camina. Ahora camina y empieza, hermanos. Y empieza a decirle a Pedro que salga de aquel lugar. Y Pedro ahora empieza a caminar. Y van y pasan enfrente. Y imagínense, hermanos, si Pedro hubiera dicho, ay, Señor, pero mira, ahí están los guardias. Otra vez, y el qué tal si. ¿Qué tal si se despiertan los guardias? Ay, mira, angelito chulo, ¿no? Era un ángel, ¿no? Mira, angelito, gracias, ¿verdad? Pero no gracias, ¿no? Es que ahí están los ángeles, los guardias. Y si me atrapan, se van a enojar más. Mejor me quedo aquí. El status quo que le llaman, ¿no? Aquí ya, pues ya más o menos, pues ya me acostumbré. Por lo menos ya no tengo las cadenas, ¿no? Y aquí me quedo tranquilo. Amado hermano, Dios no quiere solamente que se caigan las cadenas. Dios quiere sacarlo de ahí donde usted está. Dios quiere que nosotros actuemos. Ponte la ropa y verás, cíñete y camina. Vamos, camina, Pedro, vamos.
y lo lleva el Señor, hermanos. Y ahora el ángel del Señor lo está acompañando y sale de aquel lugar. Y hasta que está ahí afuera, entonces Pedro se da cuenta que realmente, hermanos, que realmente era Dios que lo estaba sacando. Se da cuenta que Dios estaba obrando un gran milagro en su vida. ¿Sabe? Mire, en el verso 8 es donde dice que se levante. En el verso 9 dice: así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión, que era un sueño. Todavía no lo creía Pedro. No se daba cuenta que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron todo y finalmente volvió en sí. Amado hermano, necesitamos como Pedro volver en sí. ¿Ya se dio cuenta lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Ya se dio cuenta de los milagros que el Señor está haciendo? ¿Ya se dio cuenta que el Señor ya lo hizo libre? Ahora dice él, cuando él volvió en sí, se dio cuenta, ¿verdad?, que todo lo que Dios estaba haciendo, hermano, que Dios estaba obrando de una manera muy, muy especial. Entonces cruzaron, ¿verdad?, la calle y de pronto el ángel lo dejó. De pronto el ángel, esto es muy interesante, hermano. ¿Sabe que cuando el Señor está orando, hay momentos en donde el Señor necesita hacer muchas cosas por nosotros y sacarnos? Pero hay un momento en donde Dios le dice: ahora sigue, aquí estoy para ayudarte. En lo que tú no puedes, yo estoy. Las cadenas no las podemos romper por nuestra fuerza. Es cuando el Señor viene y actúa a nuestro favor. Pero sabe, caminar sí puede hacerlo por su cuenta. Ay, Señor, llévame cargado, ¿no? Imagínense que Pedro hubiera dicho: ay, Señor, que estoy cansado, llévame cargado, ¿verdad? Hermanos, muchas veces, ¿sabe que nosotros eso queremos muchas veces? Parecemos niños. Señor, ya me quitaste las cadenas, ahora camina. Ay, Señor, llévame cargado para allá, ¿no? Y queremos que el Señor nos lleve aquí. Mira, mi hijito, ahora aquí vas a estar. Ay, Señor, tráeme tal cosa. Señor, una agüita. Señor, un cafecito. Y empezamos así a pedirle. Hermanos, necesitamos caminar. Camine, hermano. Es tiempo de caminar. No nos quedemos ahí. El Señor ya hizo lo más difícil. Dejemos ya de quejarnos. Ay, Señor, es que estuve en la cárcel. Imagínense que Pedro ahí se hubiera puesto a llorar. No, y vieran ustedes, estuve en la cárcel y sufrí ahí, tenía unas cadenas y me lastimaron. Olvídese ya de las cadenas. El Señor ya le quitó las cadenas. El Señor ya nos hizo libres. Ahora es cuestión de caminar. Ahora es cuestión de ver lo que sigue. Y Pedro se puso las pilas y ahora va en busca de sus hermanos. Y mire, cuando se dio cuenta de todo esto, se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos para orar por él. No para hablar chismes, no para hablar de la gente, estaban reunidos para orar, para interceder por él. Y ahora Pedro, imagínese a Pedro, hermano, va y Pedro toca la puerta. Mire, ¿cuántos han orado alguna vez por alguien? Amén. ¿Sabe que muchas veces somos como Rode? Rode era una muchacha del grupo de intercesión, ¿verdad?, de aquella iglesia primitiva. Rode estaba orando, ¿verdad?, y era parte del grupo. Todos estaban pidiendo. ¿Por quién estaban orando? Por Pedro, que Dios hiciera un milagro. Y alguien está tocando la puerta. Y cuando hay alguien tocando la puerta, ¿verdad?, el Rode sale y viene a ver quién es. Y cuando Rode se acerca y se da cuenta y escucha que es la voz de Pedro, hermanos. ¿Y sabe usted qué hizo la ingrata? Sale corriendo, alegre, a decirle: hey, yo escuché allá como que sí es Pedro que está ahí. Y lo deja afuera usted. Y Pedro, imagínense,
Pedro venía huyendo, Pedro había escapado de la cárcel. Y aquella mujer viene, yo como que si escuché a Pedro allá afuera, ¿verdad? Recuerdo a un compañero de trabajo hace muchos años, estábamos trabajando en pintura y estábamos en verano, estábamos trabajando afuera, teníamos todo tirado afuera y tiempos así que cambiaban y llovía, ¿verdad? Y estábamos en un basement en el tiempo del lunch y estábamos comiendo ahí. Y entonces el muchacho fue y salió y vio que estaba lloviendo. Y entonces regresa ya al basement tranquilo y dice, yo vi como que si estaba lloviendo. Y teníamos todo afuera, ¿verdad? Tirado y todavía viene de esa manera a decirnos que está lloviendo, ¿no? Y todos salimos corriendo pues a levantar todo lo que estaba tirado. ¿Sabe que me figuro de esa manera a esta Rode? Hermanos, ellos estaban orando por Pedro. Pero aquí ya solo regresa como, no sé, tal vez es un ángel. Todavía lo dice, mire, no sé si es un ángel. En algunas versiones dice tal vez es el ángel de Pedro, ¿no? Y ahora vienen todos y si es Pedro, le abren la puerta, hermanos, y empieza aquella alegría, empieza aquel gozo en el corazón de ellos. ¿Por qué? Por lo que Dios estaba haciendo en aquel momento. Imagínense una oración contestada. Algo que Dios, un milagro. Era un milagro, hermanos, de donde a Pedro Dios lo había sacado. Yo quiero decirles en esta hora, hermanos, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Hay ciertos factores que intervienen en la respuesta que Dios nos da. Uno de esos factores es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y por eso cuando oramos decimos, hágase tu voluntad. Segundo factor que yo encuentro es nuestra fe. En algún momento la palabra del Señor dice, hágase conforme a vuestra fe. Si usted tiene fe y le cree al Señor, el Señor puede obrar cosas grandes en su vida. Pero tercer factor, aunque usted no lo crea, es nuestra voluntad. Está en nosotros. Usted puede orar por alguien. Dijimos que la oración era un arma poderosa. Si alguien, ¿verdad? Si usted va al vecino y quiere hablarle de Cristo, le cierra la puerta en la cara y dice, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Pero ¿sabe qué? Usted puede orar por él. Y la gracia preveniente de Dios va a tocar a su puerta. Me llamó la atención esto, que mientras la iglesia estaba tocando la puerta de Dios en oración, Dios estaba tocando la puerta de ellos con la respuesta, por medio de Pedro. Pedro estaba tocando la puerta. Amados hermanos, nuestra voluntad entra en juego. Porque usted puede orar por alguien, usted puede orar por un familiar, usted puede orar por un hijo, por un hermano. Usted puede orar por alguien, ¿verdad? Que se convierta, que la palabra llegue. Dios llega y habla, pero tiene que ver mucho la respuesta de esa persona. Y a veces decimos, pero Señor, ¿por qué no me contesta? Es que Dios ya le contestó. Lo que pasa es que la persona tiene que vestirse y caminar. ¿Se dio cuenta con Pedro? Pedro tuvo que caminar. Pedro tuvo que creer. Pedro tuvo que creer que sí, Dios ya lo había sacado de ahí, que las cadenas habían caído. Porque pudo haber dicho, no, este es un sueño, aquí me quedo durmiendo, ¿no? Pedro tuvo que creer. Se requiere de la voluntad humana. Nosotros también tenemos que accionar. Dios no nos va a obligar. Dios va a hacer lo difícil, lo imposible. Lo que usted y yo no podemos hacer, eso es lo que Dios va a hacer. Eso es lo que Dios va a hacer. Hermanos, estamos en un tiempo de poder buscar al Señor en oración. Dijimos, mucha oración, mucho poder. Poca oración y nada de oración. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿De mucho poder? ¿De poco poder? ¿O de nada de poder? Tiene que haber un esfuerzo. La iglesia estaba orando. La iglesia estaba buscando del Señor. Y por eso las preguntas que hicimos, ¿estoy orando como debo de orar? Hermano, ahí está la respuesta. ¿Por qué no pasa nada en mi vida? ¿Por qué no está orando?
¿Por qué no pasa nada en mi familia? Porque no está orando, no está buscando de Dios. Ese es el arma que nosotros tenemos. Eso es lo que nos puede cambiar. Pero es que mi familia está orando con su familia. Por eso estamos orando de la manera correcta. Está orando con su familia. Hermanos, si no, no va a pasar nada. Nosotros vamos por ese lado espiritual. Primero pasa algo en nuestro corazón, ¿verdad? Y después va pasando en nuestra mente, nuestro entendimiento va cambiando. Pero primero Dios quiere obrar. Cuando nosotros buscamos al Señor, le estamos creyendo a Dios, creyendo que el Señor puede hacer grandes cosas en mi vida. Yo lo invito a que se ponga de pie. Y que ese sea un tiempo especial. La palabra del Señor dice: la palabra del Señor dice en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa palabra es para usted el día de hoy, si usted lo cree. Recuerde que le dije que mucho va con lo que nosotros creemos. Si usted escucha la palabra y no creo, pues no cree y no va a pasar nada. Pero si usted escucha la palabra y usted la cree, la hace suya, Dios va a obrar de una manera especial en su vida. Yo quiero dar esta palabra a usted el día de hoy. Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Y quizás hay alguien que está pasando por aguas profundas el día de hoy. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Cuando las llamas no te consumirán. ¿Saben por qué? El Señor dice: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo le invito, hermano, a que ese tiempo podamos decirle al Señor: Señor, yo aquí estoy. Señor, yo quiero hacer mi parte. Nuestra parte, hermanos, es cuando nosotros venimos delante del Señor y actuamos nosotros también. No solo la oración, oramos y actuamos. La oración es el inicio, la oración es la base, la oración es la clave, la oración es lo que hace el mover espiritual. Es lo que empieza Dios a moverse, las cadenas empiezan a caerse, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Yo quiero pedirle que esta hora podamos unirnos en oración. ¿Qué es lo que debemos de hablar con el Señor? Hay pecados que confesar. Hay cosas que estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Quizás las cadenas están y queremos quitárnoslas nosotros. ¿Qué le parece si venimos delante del Señor para que el Señor obre de una manera especial? Si alguien quiere venir al altar, véngase al altar. Si usted está luchando con su familia, tráigase su familia. ¿En dónde usted está luchando? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son las cargas? ¿En qué usted está orando, hermano? ¿Sabe que es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy? Señor, yo quiero buscarte. Quiero buscar tu rostro. Señor, tengo esta petición. Señor, yo tengo esta carga. Amado hermano, véngase con su familia delante del altar. Dígale al Señor: Señor, queremos empezar una vida diferente. Que tú empieces a obrar en nuestros corazones. Que tú empieces a obrar en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros le creemos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento, Señor. Señor, queremos que este tiempo, Padre, que tú nos das la oportunidad de buscar de tu presencia, Señor, pueda ser ese tiempo especial, Padre, donde hablemos contigo y traigamos nuestras cargas. Traigamos, Señor, toda situación que estemos enfrentando, Padre. Tu palabra dice que tú estarías con nosotros siempre, Señor. Padre, vemos cómo, Señor, tu poder se manifestó cuando tu iglesia estaba orando por Pedro. Señor, cómo las cadenas se cayeron, Señor, cuando había personas que estaban allí creyéndote, Señor. De la misma manera obra en nuestras vidas. De la misma manera obra en nuestras familias, Señor. Señor, nos unimos, Padre, nos unimos en este momento, nos unimos en esta mañana.